Hola, el día de hoy veremos cómo calcular el salario diario integrado. Antes de conocer la metodología para realizar este cálculo, veremos qué es el salario diario integrado, es decir, vamos a hablar acerca de su concepto. El salario diario integrado, también conocido como SDI, es el salario diario que percibe un trabajador por realizar sus actividades en su empleo, además de añadir las prestaciones que nos indica la ley. También se pueden adicionar todas aquellas otras prestaciones que el empleador o el jefe considere. Según la Ley Federal del Trabajo en México, se establecen como prestaciones y derechos de los trabajadores los siguientes: el aguinaldo, los días de descanso, las licencias por paternidad, por maternidad, por adopción, participación por utilidades, periodos de lactancia, primas de antigüedad, prima dominical y vacaciones. Es muy importante conocer cuáles son las prestaciones que por ley un trabajador puede obtener, ya que así llegaremos al cálculo del salario diario integrado. Esta es la fórmula general del salario diario integrado. Podemos observar que se divide en dos importantes partes. Primero está el salario base, al cual se le va a adicionar todas aquellas prestaciones que nos marca la ley. La metodología para calcular el salario diario integrado es muy sencilla. Vamos a dividirla en dos pasos. El primero de ellos es calcular el factor de integración. Este factor de integración nos servirá a su vez para realizar el paso número 2, en donde se multiplica el factor de integración por el salario base. Pero para poder realizar un ejercicio del cálculo del salario diario integrado, necesitamos previamente conocer algunos datos. Los datos necesarios son el salario base diario. Cuando obtenemos el monto del salario base en mensualidades, de manera quincenal o semanal, tenemos que hacer la conversión de esta cantidad a salario base diario, ya que este será el dato que nos servirá. También necesitamos identificar el aguinaldo, que por ley en nuestro país el mínimo de días de aguinaldo para un empleado es de 15 días. También debemos de identificar las vacaciones que le corresponden al empleado para a su vez calcular la prima vacacional, que por ley ya se estableció que es un 25% del total de vacaciones. Para que entendamos más esto, vamos a realizar un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Luis tiene un salario base diario de 150 pesos. En su primer año de trabajo con prestaciones de la ley, ¿cuál es su SDI o salario diario integrado? Muy bien, vamos a realizar el paso número 1. Para encontrar el factor de integración necesitamos conocer cuáles son o cuántos son los días de vacaciones que le corresponden a Luis y así calcular la prima vacacional. El otro dato importante es el aguinaldo. Recuerden bien que vamos a necesitar de estos datos para calcular el factor de integración. Los datos previos que ya nos dio el ejercicio fueron los siguientes. Nos da un salario base de 150 pesos diarios, la antigüedad del empleado de 1 año y el aguinaldo de 15 días, que por ley es lo mínimo que debe de tener. Muy bien, ahora necesitamos encontrar cuántos días de vacaciones debe de tener Luis en nuestro ejemplo. Para esto nos vamos a apoyar de la siguiente tabla en donde la ley nos indica cuántos días de vacaciones corresponden por años de antigüedad. Como pueden observar, para 1 año son 6 días. Para 2 años son 8 días, es decir, incrementaron 2. Así vuelve a incrementar 2 días más para 3 años.
2 días más para los 4 años, llegando a un total de 12. Entre 5 y 9 años, los días de vacaciones, según la ley, serán de 15 días. Muy bien, como en nuestro caso, Luis tiene 1 año de antigüedad, a él le corresponden 6 días de vacaciones. Este será solamente un dato informativo que nos servirá para calcular la prima vacacional. Muy bien, entonces el paso número 1 dentro de este primer paso será calcular esta prima vacacional. La vamos a calcular de manera muy sencilla. Vamos a dividir el total de días de vacaciones entre 4, ya que la ley nos indicaba que corresponde a un 25% del total. Así vamos a dividir 6 entre 4 días, lo que nos da un resultado de 1.5 días. El siguiente punto será realizar una suma de la prima vacacional más los días de aguinaldos, que como sabemos son 15. Entonces, al sustituir tenemos que es 1.5 más 15 días, nos da un total de 16.5 días. En el siguiente paso vamos a sumarle a esta cantidad que acabamos de obtener los 365 días del año. Es decir, vamos a tener la siguiente operación: 365 más 16.5, que está arriba, nos da un total de 381.5 días. Muy bien, ahora este dato sí nos servirá para aplicar la fórmula de factor de integración, en donde realizamos una división de la cantidad de días trabajados totales más prestaciones sobre los 365 días del año, es decir, 381.5 entre 365. Y nos dará como resultado un factor de integración de 1.0452. Muy bien, ahora ya tenemos el factor de integración que vamos a poder aplicar en el paso número 2. Para el paso número 2 necesitamos el factor de integración que previamente acabamos de calcular, más el salario base. Estos son los dos datos importantes. Muy bien, ¿cómo calculamos el salario diario integrado? Vamos a sustituir lo que nos indica la fórmula de factor de integración por salario base. Y para este ejercicio, el ejemplo sería 1.0452 por 150 pesos, que es el salario base del ejercicio. Tenemos un resultado de salario diario integrado de 156.78 pesos diarios. Es decir, el trabajador de nuestro caso de ejemplo, Luis, debe de tener un salario diario integrado de 156.78 pesos. Ya con las prestaciones incluidas, él debe de ganar esto por cada día. Si sus pagos son mensuales o si son quincenales, habría que multiplicar el SDI por la cantidad de días. Muy bien, ¿por qué es importante o para qué nos sirve calcular el salario diario integrado? Al menos para México, esa cantidad que acabamos de calcular nos va a servir a su vez para calcular los montos de pensión de acuerdo al IMSS. También para calcular impuestos de Infonavit, impuestos de IMSS, deducciones en las declaraciones anuales y principalmente cuando se concluye una relación laboral, como lo hemos visto en los temas anteriores de la asignatura, calcular o conocer el SDI nos va a servir para poder tener el monto correcto de liquidación o de finiquito. Muy bien, esto sería todo y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.